Los hombres que han adaptado su estilo de liderazgo se han vuelto inspiradores para muchos que ven en ellos un ejemplo a seguir. Sus ideas, proyectos, valentía y capacidad para movilizar a otros están marcando la diferencia en los negocios, desafiando los paradigmas establecidos. En este especial de nuestro podcast, conoceremos la historia de 8 hombres que resaltan por su autenticidad, por su habilidad para pensar estratégicamente. Son reconocidos por tomar decisiones valientes e influenciar bajo el ejemplo. Estos líderes no solo se han enfrentado al fracaso como todos aquellos que asumen grandes riesgos, sino también han tenido grandes aciertos, buscando alcanzar el éxito de una manera distinta, más cercana y centrada en las personas. Esperamos que sus experiencias sirvan como fuente de inspiración para todos aquellos que buscan liderar con autenticidad e impactar significativamente a través de sus acciones a otras personas. Bienvenidos a nuestro especial de Hombres Líderes de Conversaciones Estratégicas by En Concreto. Bienvenidos a todos a nuestro segundo invitado de Conversaciones Estratégicas de En Concreto, en este especial de hombres que tenemos durante 2 meses. Nuestro invitado de hoy es un emprendedor desde hace 25 años. Tenía una compañía o tiene una compañía que se llama Spira, que seguramente muchos de ustedes los conocen. Spira tiene muchos años en el mercado y luego de eso fundó una compañía llamada Plura. Así que quiero dar la bienvenida a Juan Carlos París para que nos cuente cómo ver grandes negocios donde otros ven dificultades. Hola. Hola, Mate, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, ¿y Bueno, tú? hay una historia detrás de todo esto. Ustedes saben que cuando hacemos este tema de conversaciones estratégicas en concreto, pues hacemos una investigación detrás para poder entender no solamente la forma como las personas lideran los negocios, sino toda la transformación que ha habido dentro de todos los negocios. Y la historia y la razón por la cual invitamos a Juan Carlos París es porque está hoy en día liderando un proyecto de co-living, un tema súper interesante que tiene que ver con nómadas digitales, que seguramente muchos de ustedes habrán oído ese término. Creo que muchos lo hemos oído, pero no todos entendemos muy bien las cifras y lo que representan los nómadas digitales hoy en día en el mundo. Así que Juan Carlos nos va a contar a través de su historia cómo funciona todo el mundo de los nómadas digitales y sobre todo ese negocio que tiene hoy en día que lidera, que se llama Plura, que es un negocio súper interesante de co-living con un diferencial con otros co-livings que es a través como de la cultura y de la temática en cada uno de estos co-livings de acuerdo a dónde los tiene. Así que la primera pregunta para ti, siendo como el CEO de Plura y habiendo montado el tema de Spira, es cuéntanos un poquito cómo llegaste a cambiar de ese negocio y qué es el negocio de Spira para los que no lo conocen, porque hay muchas personas que nos van a oír que no son colombianas, y cómo llegaste a montar Plura. Bueno, no, pues yo siempre he sido emprendedor, pero básicamente he tenido cambios de vida como radicales. Uno fue como a los 25 años y otro que tuve radical fue como en pandemia. Básicamente yo tenía un negocio durante 22 años que era totalmente B2B de grandes empresas. Nosotros desarrollábamos un modelo para aumentar el desempeño de las personas vía formación y capacitación, muy centrado en desempeño. Eh, yo desde muy joven pues, la monté, nos fue muy bien, crecimos por Latinoamérica, empezamos a tener un serie de impactos muy grande en términos de alcance. Nosotros hemos entrenado a personas en varios continentes, pero principalmente tenemos una operación medianamente interesante en Latinoamérica, muy centrada en grandes empresas, en un negocio muy corporativo, en el Queda cual de nosotros nos capacitación, ¿cierto? encargábamos. Sí, es capacitación y formación, es más técnica generalmente. Para ponerte un ejemplo, trabajamos con temas de educación financiera con unos bancos, trabajamos con temas técnicos de manejo de lubricantes o temas de desarrollo de equipos comerciales o de liderazgo, pero de forma constante, no tanto una capacitación esporádica, sino manejando procesos enteros de transformación muy acorde al negocio, ¿no? Y muchas veces estaba centrado en el hacer, pero pues tenía algo mucho que tocaba pues de forma transversal como a las personas, a las organizaciones, pero pues la verdad es que era un tema masivo donde pues se pivoteó mucho desde temas muy técnicos hasta temas más de habilidades de las personas, hasta
pues procesos como mucho más integrales desde transformaciones de empresas, cosas de ese tipo. Generalmente era un negocio de clientes grandes, nosotros no aparecíamos, nosotros estamos detrás, entonces, pero nosotros, por ejemplo, trabajábamos con, para ponerles un ejemplo, 5 de las empresas mexicanas más grandes, casi 7 de las colombianas son clientes nuestros, hemos tenido personas en todo casi todo el continente, exceptuando 1 o 2 países, y hemos trabajado en diferentes industrias, tecnología, banca, seguros, retail, virtual, presencial, y eso se fue pivoteando y fue cambiando y fue cambiando. Y esa fue pues como la historia y a lo que yo me dedicaba. Yo era el fundador y el gerente, y pandemia ahí cambió todo. ¿Ya entro como en esos temas o qué? Sí, buenísimo. Pero bueno, listo, un minuto. Esa compañía en pandemia tenía 300 empleados, ¿cierto? Eran 300 personas dentro del equipo de Spira. Llega pandemia y obviamente en un negocio que tiene que ver con capacitación y formación técnica, pues ni hablar en pandemia. Y ahí fue como el gran quiebre para este nuevo negocio de Colin, ¿cierto? No, es un poquito diferente Ah, porque lo no, fue primero que antes. sufrió fue Coliving. Yo Es paralelamente verdad, es verdad. hacía negocios y una de las áreas dentro de la empresa empezó a desarrollar infraestructura educativa y de formación. Y nosotros empezamos a desarrollar unos centros de formación específica donde te pongo un ejemplo, le hacíamos por ejemplo un centro de atención a una empresa de telecomunicaciones, le hicimos un gimnasio a otra, le hacíamos el laboratorio de una empresa de ERP para entrenar en toda Latinoamérica, cosas de ese tipo, y alquilábamos no solo los salones, sino toda la infraestructura, tecnología, estudios de filmación, etcétera, los entrenadores, todo el modelo, pero era un negocio paralelo porque empezó a volverse infraestructura y era un negocio totalmente diferente al pasado porque este era muy pesado en activos, entonces pues era como una unidad de negocio separada que le prestaba servicios a Spira fundamental. Y en el 2016 yo hice un viaje a Asia, creo que fue el 2016-2017 y fue un impacto grandísimo para mí porque empecé a ver que había unas nuevas tendencias, pero hoy paralelamente estaba empezando a estar muy de moda en Colombia el tema de residencias estudiantiles. Y Ok. algunos clientes me buscaron y me dijeron, oiga, ¿por qué no nos monta eso? Ya nos está montando de formación, capacitación, pero necesitamos dónde se queden las personas, dónde iban. Y empecé a desarrollar un proyecto que era acorde con la otra empresa, pero cuando fui a Asia me empecé a dar cuenta que ese negocio de pronto no funcionaba, pero empecé a oír un tema de co-living llamado de diferente forma, sobre todo en Asia, y quedé impactado. Y cuando llegué a Colombia me di cuenta que había grandes posibilidades de que no funcionara y cambié un negocio, pero ya estaban dando, que era un edificio que para las inversiones que hacíamos en nuestra empresa era muy grande, no solo por el monto, sino por las dimensiones. Ya estábamos hablando más de 5.000 metros cuadrados especializados, ya estamos hablando de tener unas residencias para 150, 200 personas. Y ahí tomé una decisión y pivoteé el negocio y lo empecé y lo cambiamos. Y en el proceso de la pivoteada, cuando lo estoy pivoteando, ahí es que llega la pandemia. Y el problema fue Sí, que verdad. teníamos una exposición en deuda grandísima. Entonces, Spira, que era la empresa, pues, mamá, que era la que había generado los flujos de caja, estaba bien. De pronto empieza a sentir algo que iba a ser como su inversión que iba a generar mayores flujos y empezó a drenar todo porque pues estábamos muy apalancados. Nosotros, pues, yo te conté, íbamos a lanzar el 24 de marzo, era nuestra fecha tentativa, y de pronto, pues el 24 de 18 de marzo del marzo 2020. del 2020, el 18 de Sí. marzo nos cierran y pues nos quedamos con un edificio desocupado al 99%, pero ese 1% es el más grave porque todavía no habíamos prendido las extracciones, ya no habíamos prendido las plantas, nos faltaban los detalles de seguridad, de tecnología, y pasó todo en pandemia, pues estuvimos desocupados, apalancados, yo estaba apalancado mucho más de unas capacidades, pero pues estamos esperando unos flujos de caja que entraran, pues por obvias razones no entraron. Y además nosotros gran parte de nuestro modelo estaba centrado en nómadas digitales, que en ese momento ya se veía una tendencia mundial, pero pues en Colombia no era tan latente. Pero pues, ¿quién iba a venir a Colombia en marzo
en abril, en En mayo, pandemia. en pandemia. Además, Nadie se más movía. porque puede que en los otros países los soltaran, pero acá no. Entonces no podían venir, no Obvio. querían venir. Entonces, pues fue un Salía tema Claudia como López a perseguirlos con un trapero. Claudia López y todo el mundo, todos los periodistas y la xenofobia, y ahí sí, acuérdense, Y la si, policía. si llegaba alguien de China más o menos, tenía COVID sí o sí, y si llegaba Ah, sí, es verdad. un gringo fuera la embarrada, pues todo el mundo estaba en vuelos que eran humanitarios para salir de los países, para volver a sus lugares, y entonces pues fue una pandemia bien, bien aburrida y bien retante a nivel psicológico, pero pues permitió hacer pues una pivoteada total del negocio, porque pues en esa época nosotros teníamos unos planes totalmente diferentes. Yo no iba a ser el operador, no iba a montar otra nueva empresa, sino simplemente yo tenía una infraestructura que se iba a utilizar a través de un tercero. Y en pandemia tocó cambiar 100% pues de ¿Y modelo. qué hiciste? Ahí pues literalmente lo que decidí fue, oiga, voy a montar yo el operador. Y en ese momento al gerente, que era el gerente de operaciones de Spira, le dije, oiga, necesito que se encargue usted de Spira, que también al principio no sufrió tanto porque todo el mundo necesitaba hacer cosas virtuales y formar y etcétera, pero empezó a Mm, afectarse el consumo en Colombia y empezó la empresa a tener una reducción sustancial en sus ingresos de forma dramática. O sea, nuestro segundo cliente más grande un día dijo, oiga, porfa, paremos los servicios durante 15 días, no más 15 días, que solo son 15 días de este encierro. Ya el tercer mes nosotros seguíamos todavía los empleados, pero pues no hacíamos nada. Después el otro de nuestros clientes más grandes dijo, oiga, yo necesito una reducción del 25%. Después empezaron varios clientes a pararnos todos los proyectos y quedamos pues con un lucro cesante impresionante en términos de equipo, de requerimientos de plata, pero sobre todo el coliving empezó a hacer una carga impresionante en términos pues de la deuda que teníamos, y pues llegó un momento en que empecé a enfrentar en que me iba a matar los dos negocios, y en ese pues nos tocó, qué me tocó tomar, estrés. ¿Esto sí, qué mes era? O sea, ¿en qué mes tú dijiste, bueno, o cambio esto y me transformo rápidamente o me muero o me quiebro? a mí fue casual porque fueron dos crisis, la primera fue como en mayo, pero casualmente la más fuerte fue en octubre, cuando ya nos estaban soltando, ahí fue cuando literalmente me fue peor porque fue un momento en que empezaron dos etapas complejas que fueron peor, que eran cuando abrían y cerraban. Esa fue la peor Ah, de todas, claro, mentalmente claro. para mis clientes, pero sobre todo porque ya no vi más opciones y ahí dije, creo que literalmente me va a Me tocar quebré. tomar decisiones. En ese momento, y ahí sí empezó a pasar algo raro, y es que de pronto, en último intento, dijimos, no, pues entonces montemos nosotros la operación. Le dije al gerente de operaciones, encárguese usted de esto, yo voy a unas reuniones muy corticas, pero tengo que negociar con bancos, tengo que conseguir inversionistas, etcétera. No era el mejor momento porque todo el mundo está muy cauto, pero de pronto empezamos a recibir personas que están atrapadas en Colombia. Ay, no, no puede ser. Y entonces empezamos a recibir un portugués, y Tremenda empezamos, oportunidad. sí, y Ay, empezamos a recibir a un alemán. Empezó a pasar cosas icónicas en todo ese periodo de tiempo. Es que en el momento que nos soltaron nos volvieron a encerrar y tuvimos el pico de ocupación más grande y empezó a llenarse. ¿Por qué? Porque las personas empezaron, tanto locales como extranjeros, a buscar refugios en los cuales no estuvieran en un cuarto o en un apartamento, en una habitación encerrados, sino mm, donde tuvieran vida. Y algo más positivo, y es que el perfil del primer coliving era más hacia 28 años. Entonces, todos los de 28 años estaban en una encrucijada que yo les entendía. Casi ninguno se iba a morir. Estaban desesperados. No podían rumbear, no podían trabajar, no podían socializar. Estaban hay veces atrapados en diferentes situaciones, o solos, o con su pareja, claro. o en un hotel, o en un Airbnb. Y se nos empezó a llenar, y ahí fue cuando empecé a comprender algo, y es, oiga, Colín sí da una alternativa para solucionar no solo un techo, que es lo normal, sino realmente en muchas ocasiones unas necesidades más de vida de la persona, independientemente de cuáles sean, porque no es que todo el mundo quiera rumbear, no es que todo el mundo, pero el hecho, por ejemplo, de simplemente uno saber que si lo van a encerrar, tiene un sitio donde puede bajar y todos están encerrados y no hay supuestamente tanto COVID,
pero Y entonces puede tienes, hablar con alguien. ¿Qué puedes tal la hablar, puedes... soledad de una persona que se queda atrapada en otro país sin tener con quién conversar? Durísimo. Y Bueno, y entonces, mire tú, empezamos a en enfrentar a octubre es como la diferentes... fecha donde tú dices, me Sí. voy a quebrar y arranca ese pico de personas Ahí a mismo entrar yo al dije, co-living. empezó a funcionar más. Ay, pucha. Sí, Y empezó a funcionar y empezamos a sentir, oiga, no, porque además esto es diferente a un hotel, esto no es como que uno tenga picos de ocupación, sino es más estable. Pero uno empieza a crecer en ocupación y empezamos de pronto un mes. Me acuerdo una vez que nos dieron, no, que ya seguro que van a encerrar el próximo viernes y esa semana subíamos de ocupación, pero estancias de un mes, de 2 meses, de 3 meses, subíamos y subíamos y empezamos y casi que nosotros de ese mes que teníamos pues 6 o 2% de ocupación a un 90%, llegamos pues relativamente rápido para un negocio de coliving que es 9 meses, eh, al no ser hotelero, llegamos y no hemos bajado de esa ocupación nunca desde ese momento. Desde el 2021 nunca hemos bajado de una ocupación alta, pero nos hizo wow. comprender algo que yo en mi visión pues lo había visto, yo sí había visto nómadas digitales, pero yo siempre pensaba en Bali, yo siempre pensaba que la gente se iba era a Australia, que la gente se iba a España, pero pues etcétera. Cuando uno empieza a ver, oiga, no, es que hay personas específicas que van por el mundo y van viviendo por unos periodos de tiempo, pero entonces empiezan también a hacer un match muy importante con las culturas locales, con los bogotanos, con los colombianos, con los trabajadores remotos que puede que no sean nómadas, que van rotando, pero que sí están en el país. Y empezamos a estudiarlo y empecé a encontrar que había un nicho demasiado interesante, que estaba buscando muchas alternativas que nadie estaba atendiendo. Y ahí fue cuando empezamos a mejorar sustancialmente los números y pues cada mes o cada año han sido un poquito mejor que el anterior, pero al ser progresivo, la gran ventaja es que es acumulativo y es un negocio que me ha parecido interesantísimo porque realmente pues ataca una necesidad. Dicho esto y de toda la historia, pues lo importante de todo es que fueron cambios que muchas veces no se controlaron, no fue planeado en ningún momento. Fue más de resistencia y buscar alternativas y empezamos como a encontrar como unos nichos muy interesantes que a mí me tienen impactados. O sea, yo hablaba contigo y digo, mira, yo lo que creo es que esto puede llegar a ser el futuro para un país como Colombia, pero también es el futuro para cualquier economía y sociedad que quiera mantenerse pues mucho más vigente en todo término, en términos demográficos, en términos económicos, en términos culturales. Y también algo que a mí pues me apasiona mucho es el emprendimiento y es que además lo facilita y ayuda nuevos modelos que yo creo que las nuevas generaciones los tienen más claras, pero en última yo creo que todos vamos a terminar siendo mucho más nómadas y sobre todo pues mucho más digitales, obviamente. Oye, tú decías ahorita, y lo cuentas pues como si fuera facilísimo. No, bueno, yo le dije al gerente de Spira que cogiera el negocio y, y yo iba a operar un co-living. ¿Cuál es tu experiencia para llegar a decir yo voy a operar un co-living o de dónde sacaste y aprendiste a mil? ¿Cuáles eran esas capacidades para uno liderar algo que realmente no sabe, pero por necesidad? No, yo creo que fui de buenas y pues no tenía opción, ese es el primero y ya te había contado, o sea, yo no era como, ¿qué hago? ¿Sí? Yo iba a traer al operador más grande de Europa y yo le iba a dar solo el activo y eran italianos y me dijeron, cuando allá yo me dijo, no, no voy a hacer, no puedo, pues simplemente ahorita Colombia está fuera de perspectiva. Yo tenía ya los contratos, no los habíamos firmado, pero estábamos en negociaciones de contrato. Entonces, pues, en últimas, yo había tenido una ventaja y es que yo cuando viajo intento ver como diferentes cosas, entonces ya había estado en contacto con temas de este tipo en España, en Alemania, en Asia, en China, en De Hong Kong, conversar con gente, me imagino, sí, ¿no? conversar con Un gente, poquito. leer, me metía, todavía no estaban tanto los seminarios, en pandemia pues se adoptaron, pero yo me metía de vez en cuando, en pandemia pues se multiplicaron, entonces mientras que mucha gente estaba tomando temas de su actividad o personales, pues yo me dediqué a decir, oiga, venga, voy a aprender de este tema, y pues no tenía opción, entonces fue una gran ventaja realmente, porque pues básicamente era esto, o pues se podía llevar las dos empresas, solo para darles contexto, la nueva empresa empezó a significar en flujos de caja
solo en intereses se ya está llevando como un 20% de todos los ingresos de la organización y se me habían bajado. Entonces, pues Bien. apenas se me bajaron, pues simplemente nosotros no teníamos. Entonces, pues la decisión no fue tan difícil en el sentido de que no había más opción. Lo que pasa es que pues sí era la única, o sea, no había muchas opciones, pero pues tocaba ser radical. Y pues fui radical y me salí completamente y pues yo soy mucho más, ya soy, mi rol es muy específico y muy puntual en la otra, pues mientras que en Plura es otro tipo, pero también me di cuenta de algo y es que yo necesitaba como un cambio de vida y a mí la pandemia lo que sí me dejó es que pues yo necesitaba cambiar y desde mis 45 años que tenía en ese momento, radicalmente pues ha cambiado toda mi vida en muchos aspectos, de muchas cosas. Yo creo que yo estaba ya necesitando ese cambio como persona. Entonces eso lo que terminó pasando fue que me despertó como una chispa de algo que me empezó a apasionar, que me Se empezó a nota. parecer interesantísimo. Cuando uno empieza a entender que hay personas que viven en Nueva York, que viven muy bien y de pronto quieren pasar 6 meses del año en Colombia y quieren estar en Bogotá como hub porque les gusta el clima. Yo decía, ¿cómo así que les gusta el clima? Yo odio el clima de Bogotá. Y me decían, Claro, no, a mí me encanta. Y yo decía, ¿qué? No lo puedo creer. Y de claro, pronto, no hay y, estaciones. sí, o de pronto hay otra persona que le dice a un, no, es que sabe que me encanta la comida. Oiga, ¿sabe qué me encanta? Las montañas. Oiga, me encanta el deporte, la música, el baile. Y uno empieza a decir, oiga, mire esa coherencia. Pero no son solo coherentes en términos obviamente, de las decisiones que toman, sino que eran mucho más claros en tomar riesgos más grandes. Pero también empecé a entender que un colín empezaba a hacer un ambiente muy positivo para hacer esos temas. Si tú eres un finlandés y te vienes a Colombia, mínimo, una tía o un amigo te dice que eres un bruto por venir. Pero cuando tú empiezas a sentir una comunidad estable, cuando empiezas a ver, la gente se avalancha, pero sobre todo era coherente, porque querían hacer eso, porque era un tema importante. Entonces he tenido desde consultores que se vienen acá para trabajar porque simplemente les gusta más Colombia o más barato, hasta personas que han venido a desarrollar negocios porque acá encontraron un nicho que acá les manejaban algún producto específico o porque encontraron que acá en Colombia era una economía que está mucho más atrasada en cosas, pero toman decisiones, se van a vivir para estar inmersos en esos nuevos modelos de lo que quieren, que algunos son desde año sabático, otros son cambio de vida radicales, u otros simplemente es porque deciden así al azar y quiero ir a Colombia y terminan en cualquier lugar, como puede terminar en Medellín, en Cali, en Cartagena o en Bogotá. Pero lo importante es Me que toman impacta. decisiones son radicales. ¿Perdón? No, sabes que no, que me impacta como la mezcla que estabas diciendo ahorita entre lo que es o lo que fue en ese momento una necesidad o te quebrabas, em, con la mezcla de curiosidad, porque pues si bien no eras un experto en términos de manejo de hoteles ni de co-livings ni mucho menos, pues de leer, de aprender, de oír, sí, hay que armar como rápidamente con la necesidad y en esa curiosidad mezclada con la necesidad, pues termina saliendo algo súper interesante cuando a uno De le acuerdo, toca experimentar, ¿no? de acuerdo. Eh, cuando hablas del negocio de co-living, listo, ahí arranca como el primer co-living, hoy en día tienes tres. Pero ¿cuál ha sido como la evolución de ese negocio? Porque me parece además apasionante. Ahorita vamos a hablar de cómo funciona el tema de los nómadas, cuál es la diferencia entre los nómadas y como todo el trabajo remoto y esas características de los nómadas que están llegando a Colombia, esas cifras que me parece súper importante contarles a todos. Pero esa evolución del primer co-living y el diferencial que empezaste a crear con otros co-livings, ¿cómo se generó o cómo se ha generado? Porque pues todavía sigue en evolución. Pues mira, yo al principio estuve pensando muy local, tengo que ser muy honesto. Y yo hice focus group, hice de todo para entender. Yo hice un mini apartamento para entender si les gustaba bajar la cama y todo, en ese tema de aprendizaje. Pero cuando yo empecé, yo me enfoqué primero en colombianos. Y cuando empecé a entender un poquito lo que estaban sintiendo las personas de 25 a 35 años, que yo ya estaba más viejo que ellos, empecé a entender, oiga, un momentico, Colombia
el 47% de las personas viven en arriendo. Cada vez es más difícil comprar casa porque los sueldos van así, pero los valores de la tierra van por acá. Pero peor, las personas menores de 39 años, se calcula que más del 60% viven en arriendo. No se quieren casar. Las familias pasaron de ser de 3.7 personas a 2.3 personas. Las personas quieren flexibilidad. Las personas no saben si, oiga, yo me quiero ir a vivir con alguien, pero yo no sé si en un mes voy a querer, pero yo tampoco sé si quiero este trabajo. No sé si quiero vivir en Bogotá o quiero vivir en Medellín o quiero vivir en Villavicencio o en Lima o en Ciudad de México o en Buenos Aires. Porque realmente el dinamismo de la vida cambió. Pero entonces yo me focalicé ahí y eso fue nuestra primera aproximación. Y lo que me sorprendió es que aunque yo había hablado mucho de los nómadas digitales, lo había pensado, yo pensaba que mi coliving iba a ser más hacia locales. Cuando empezamos a ver que no, ya empecé a entender un tema que fue lo que me impactó y es, oiga, ¿por qué los nómadas digitales no es una palabra o es una moda? Es algo que está pasando y que el mundo quiere, no, perdón, que la población, que la gente quiere ser. Entonces empieza uno a entender, oiga, además no solo es de los jóvenes, es uno a entender, por ejemplo, que muchas veces un nómada digital puede llegar a ser una persona de edad que simplemente ya se le fueron los hijos y decide viajar por el mundo, no solo vivir de la pensión, puede que tengan actividades, pero quieren es tener alternativas, o emprendedores que se dan cuenta que ya no necesitan estar en una ciudad tan cara como Nueva York o en un frío tan grande como el de Montreal, si de pronto quieren estar en otro sitio, pero la decisión es de ellos, ya no son decisiones que nos ponían las culturas y de nuestros papás y de nuestros amigos, sino realmente son cambios muy grandes que empiezan a pasar, no solo desde lo demográfico, no solo desde lo económico, sino también yo creo que mucho desde las personas y de lo que realmente quieren. Y, y entonces ahí empezamos a entender una cosa y es que la locación, y Medellín es muy buen ejemplo de eso y tú me lo resaltas mucho. La locación, o sea, en finca raíz todo el mundo dice location, location, pero yo también creo en una cosa y es, sí, obviamente la locación sí marca, pero las comunidades hacen locaciones. O sea, una comunidad hace Claro. que sea más llamativo algo. Y es como en un bar, como en un barrio o como en una ciudad. Cuando esa comunidad es más vibrante, con más afín con lo que tú estás sintiendo, es mucho más llamativo. Y ahí fue cuando yo me sorprendí y dije, oiga, creo que hay una oportunidad de oro porque estamos teniendo personas de afuera. Pero, ¿cómo nos llegaban? Orgánico. Yo no pautaba por fuera. Ah, ok. Yo no le Puro voz a salía a un voz. gringo. Si un gringo está en Los Ángeles y pone algo de Colín, yo no le salía. ¿Sí? Si pone específicamente Colín, Bogotá, sí, pero si ponía Colín, no le salía y no le salía en publicidad. ¿Por qué empieza a ser? Porque empieza a ser voz a voz y empezamos a llenarnos y a llenarnos y a llenarnos. Y eso, pues obviamente un fenómeno como el de Medellín, menos fue marcado en Bogotá, pero si uno ni siquiera los está trayendo y están llegando, son mensajes muy claros de temas que hay por entender. Y no solo eso, sino que empieza uno a entender que las decisiones son un poco diferentes a las que uno se imaginaría. Las decisiones muchas veces no son rumba. Eso es un tema importante en el nómada digital y te lo he resaltado mucho. Y yo hago mucho énfasis en eso porque entonces ahora todos creemos que los extranjeros vienen a Colombia de fiesta, slash, hacer cosas malas. No es así. Unos sí vienen y desgraciadamente esos son los que nos rompen la cabeza, pero la mayoría vienen, como te decía, a estar inmersos en las culturas, a compartir, pero a aprender y a dar y a pedir de esa comunidad. Y eso me parece que es un tema súper poderoso que hace una diferencia grandísima. Eso es como en términos como de lo que me pasó demográficamente, pero algo que también decidimos es que queremos tener mix. Yo no quiero ser simplemente un coliving donde haya extranjeros y entonces todos sean, por decir algo, Eso me gringos, sino encantó, ese es mixto. modelo, porque además tú me decías una cosa muy cierta, y es que los extranjeros quieren de cierta forma como contagiarse de la cultura local, no solamente estar con otros extranjeros. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para hacer ese mix entre locales y extranjeros? ¿O tienen un tope donde dicen, bueno, no, hasta acá?
¿Cómo Lo hacen? medimos, nosotros queremos siempre que haya equilibrio, por ejemplo, en género, queremos que haya equilibrio, intentamos que haya ojalá un 45 a un ¿Ustedes le pueden 65% decir a una persona que no entra? sí, hacemos entrevista. Ah, ¿ustedes hacen entrevista para que la gente entre al coliving? Wow. Y uno de los temas que la gente no me cree, yo he vuelto a mucha gente, por ejemplo de historia, nos dice una persona, no voy a estigmatizar para decir un país, pero nos dice una persona, no, voy de Colombia, voy a tal país, perdón, voy a durar un mes, ¿qué vas a hacer? No, vengo de rumba a Colombia, no lo recibimos, No, porque se que me no. daña la comunidad, porque es que el que viene de rumba un mes, viene de rumba un mes. No quiere decir que pueda estar 3 meses y rumbear, pero su No, es fin no es diferente, venir. pero no es su foco. No es su foco. Por ejemplo, nosotros buscamos mucho, tenemos varias características en los lugares, pero por ejemplo, miramos mucho que hagan deporte. No estamos diciendo que sea triatleta ni que tenga que ir todos los días al gimnasio, pero haga actividades físicas. Y como tú puedes segmentar todo eso de forma digital, nosotros segmentamos mucho. Nosotros, por ejemplo, buscamos salirle a colombianos que tengan pasaporte. ¿Por Wow. qué? Porque nosotros queremos personas que ojalá hablen 2 idiomas. Tú ves los browsers, ves si sus comunicaciones, ven en qué idioma están viendo, dónde están y tú puedes ver eso. Nosotros miramos personas que sean generalmente que tengan una actividad de cierto tipo, o sea, laboral, así sea de hobby o de lo que sea, pero que tengan horarios, que tengan eso. Y nosotros hacemos entrevista para intentar buscar que se nos cuide la match. Cuando alguien viene solo específicamente a una actividad, como por ejemplo la fiesta, no me genera comunidad porque pues se la pases en eso, diferente si empieza a hacer otro tipo de actividades. Y Me parece algo que pues espectacular. también me tiene, sí es bien chévere y algo que dice es que primero los nómadas digitales, más del 85% de los nómadas piensan, en una encuesta que hicieron hace como año y medio, no hay mucha información todavía, pero cada vez hay más, que ellos sentían que la vida les había mejorado notablemente siendo nómadas digital, pero más del 50%, casi el 55%, quieren llegar a lo que ellos llaman a una comunidad para sentirse más seguros. En Latinoamérica aumenta, por lo que pues obviamente somos una región compleja, no es como llegar pues no sé a España o a otro lugar, pero algo muy importante es que además de eso, ellos están viajando en diferentes locaciones a lo largo de su estancia. Entonces, muchos de los que llegan, gracias a Dios, por Cartagena o por Medellín o por ciertas ciudades que son más turísticas, pueden que terminen Ujú. en otras ciudades como Bogotá o como Cali o viceversa, no importa. Pero lo importante es que están buscando esas experiencias a lo largo de esa comunidad, pero van desarrollando su vida paralela. Y eso es algo que es demasiado interesante, pero muy bueno para las economías locales, porque tú, por ejemplo, un extranjero que esté acá o un nómada digital o un colombiano que sea nómada digital, cuando está acá, él consume local, él va al restaurante al lado, él Claro. muchas veces se mete a clases, hace deporte, viaja en la zona, muchas veces se relaciona afectivamente con personas locales. Entonces eso genera temas muy interesantes y adicionalmente hacen negocios. Muchos de los que han estado acá terminan haciendo vínculos de Negocios negocio, entre la entonces muchos de los comunidad, visitadores. increíble. Y también se van y le hacen. Entonces, por ejemplo, acá hubo un emprendedor de Estados Unidos que muchos de los diseños se los seguían haciendo personas de acá, pues salía más barato, ya los conocía y les mandaba todo el Claro, trabajo. Entonces empiezan a hacer temas espectacular. potenciales pues, de economía que yo creo que son vitales, sobre todo para pues, países como los nuestros que son tan frágiles en términos de perspectivas económicas, pero también de oportunidades para los jóvenes. Entonces, pues se dan varios vínculos que yo creo que pueden ser muy interesantes para explotar en términos, no solo desde un coliving, sino desde otros tipos de negocios que complementen eso. Bueno, pregunta, hoy en día tienes tres colivings, o sea, tres comunidades. Cada comunidad tiene como unas características y las ponen, digamos, en lugares donde lo que hay alrededor sea como el tema central. Cuéntanos de esos tres, cuáles como, por qué los pusieron, por qué los pusiste en esos sitios y qué es lo que los caracteriza a las personas que llegan, un poquito como de datos en cada uno de ellos, edades. Bueno, San Felipe, uno es San Felipe, que es un barrio alternativo, está en una zona que está en transformación, en crecimiento. Eh, eh,
es como, a ver, bueno, no, es que no es de Laureles, pero es como un sitio donde están saliendo todas las galerías, donde los artistas viven, es como un Wynwood hace unos años o un Soho hace muchos Chévere. años. Entonces, Todo en es un Bogotá. barrio, sí, más alternativo. En este, pues nosotros al principio pensábamos que iban a ser más locales y más hacia personas más jóvenes. Nos ha terminado siendo un perfil un poquito más adulto. Tenemos 30 años, tenemos 45% extranjeros. Son personas indudablemente, en este, por ejemplo, son mucho más de mente abierta, algo alternativos, mucho emprendedor. Eh, y este, por ejemplo, es de este tipo. Estamos haciendo uno que ya es en una zona de Bogotá mucho más tradicional, que es una zona pues de características mucho más corporativas, está al lado del centro financiero, etcétera. Y obviamente el perfil, no solo estamos más hacia 40 años, sino estamos más hacia personas con poderes adquisitivos más altos, donde son personas que generalmente son más ejecutivos, donde su comunidad lo que le da es más es un bienestar de cercanía y la interacción es un poco diferente en términos de lo que están buscando y generalmente, aunque son personas también, generalmente la gente que vive en Colín pues es muy sociable y de mente abierta o generalmente más de lo tradicional por obvias razones, pero necesitan estar más como donde desarrollan su vida en términos tanto de trabajo como de actividades sociales, se marca mucho. Y estamos operando uno nuevo, que es en otro lugar, donde nos vamos a centrar en otra comunidad que a mí me parece súper interesante, que son más lo que llaman más active senior, que son personas de más edad, que generalmente quieren es un cambio de vida, pero no tienen tema de asistencia médica. De otra forma, Ah, estamos senior, desarrollando, senior. no, pero ¿Como no senior tercera edad? senior porque no tiene Ah, no, asistencia senior, senior. médica, es una persona O que sea, simplemente, senior como tú. sí, un poquito más, pero como yo. Pero no, Ok. pues, personas que de pronto quieren, es un tema más como de poder socializar entre ellos mismos, pero porque pues su actividad económica, actividad laboral está un poquito menos activa o porque quieren vivir en ciertas zonas Ya. específicas. Hay un tema muy importante y es que la comunidad sí tiene que ver con el entorno, entonces tú lo dices, entonces muchas veces estamos buscando como locaciones donde haya ciertas poblaciones o por deporte o por actividad cultural o laboral que sea mucho más acorde. Eso es primera instancia, pues Bogotá. En Bogotá ahorita estamos desarrollando o estamos vinculados en proyectos eh, por 700 apartamentos que están en diferentes lugares, que la idea es que cubran poblaciones diferentes en la mayoría. No quiere decir que no puedan haber unos similares, pero que estamos buscando el nicho o la comunidad la construimos específicamente para ese lugar. Para eso hacemos diferentes modelos de ideación y vamos encontrando el modelo. Pero algo que también me gusta mucho es que tú generas la comunidad y pones la base, pero eso se empieza a evolucionar. Lo que te decía, al principio acá pensamos que iba a ser más La locales, más evolución personas de natural. 25 años, y evolucionó y ahora es diferente, pues empieza a tener una vida propia y lo que uno simplemente tiene que es pues, ayudar un poquito a que pase. Obviamente los retos son totalmente diferentes dependiendo de las culturas. Yo hablaba con una persona afuera y me decía, oiga, porfa, ¿qué hacemos con, o sea, cómo vamos a hacer para que se socialicen? Que el reto, por ejemplo, en Alemania es que socialicen. El reto en Colombia es que se comporten y sigan las reglas. O sea, Obvio. Que tú en no Colombia dices, socialicen no, tanto, ni se acerquen tanto el uno al otro. sí, o oiga, porfa, recojan la ropa de la lavadora. El alemán Claro. eso lo hace El automático, pero alemán si tú limpia le la lavadora. limpia, Obvio. pero el alemán tú le dices que si quiere bajar a socializar, que vamos simplemente a contar a qué vinimos, y al No. principio no habla, pero pues ya después del tercer fin de semana Sí. es uno más. Pero pues eso va desarrollándose en cada uno y pues lo que también nos tocó innovar, que te contaba por el lado, es como los modelos de inversión. Entonces, algunos es con inversionistas privados, en otros con inversionistas más de crowd, o sea, montos más chiquitos, más amplio, y en otros son personas que tienen activos estresados que quieren darle la vuelta y les estamos ayudando. Y eso nos ha permitido, pues, tenemos pipeline interesante para llenar y vemos muchas oportunidades. Obviamente es lógico que el foco no se puede pensar en términos
no solo ni locales ni de áreas, sino se debe pensar pues, más en grande. Grande no quiere decir todo el mundo, sino quiere decir específicamente es en buscar las locaciones, porque la gran ventaja es que eh, tener un Colín, por ejemplo, en Medellín, en Santa Marta o en Cali, por dar unos ejemplos específicos, es tan llamativo como si yo lo tuviera en Ciudad de México y en Bogotá. Y eso es algo importante para entender. Es que el nómada digital quiere conocer y que está ávido de ver diferentes temas que son totalmente, que no son tan necesariamente tan lejanos. No quiere decir que uno no pudiera hacer otro en otros países, sino lo que quiero decir es que puede ser tan interesante tener uno en cualquier En Pereira. ciudad, en Pereira, como tener otro en Bogotá. Pero la gran ventaja es que Claro. tener ese mix sí genera una oferta mucho más llamativa para ellos. Me parece espectacular. Hablemos un poquitico como de la diferencia y que hay entre el término nómadas digitales y los trabajadores remotos. Em, yo creo que, y esto es a título personal, yo creo que todos estamos y vamos a seguir siendo cada vez más trabajadores remotos. De hecho, pues uno hoy en día ya ve muchas parejas que se casan y dicen, voy a vivir 3 meses en México, ¿no? 3 meses en Madrid y así van trabajando por el mundo. No necesariamente sé si son nómadas digitales o son trabajadores remotos. ¿Cuál es la diferencia para ti entre un nómada digital y un trabajador remoto? Generalmente, lo que te contaba, el nómada digital va rotando. Generalmente va variar, eso, obviamente, pero en promedio, por ejemplo, puede 3 a 4 locaciones por año. Ujú. Generalmente está trabajando, ¿sí? No es un tema, pero no necesariamente porque muchas veces están haciendo actividades de diferente tipo, pero la mayoría de las veces van rotando y su decisión específica y lo que están buscando es de diferente índole. Tienen obviamente un tema cargado digital donde no necesariamente su fuente de ingreso y principalmente su fuente de ingreso no es en el lugar en el que están viviendo, sino van es cambiando de lugar. El trabajador remoto es alguien que generalmente pues trabaja remoto, pero la mayoría de las veces puede que no esté rotando tanto. Entonces, por ejemplo, si una persona se queda en Medellín un año, dentro de mi concepto ya empieza a ser más es un trabajador remoto que está trabajando. Si es una persona de Estados Unidos que está trabajando en Medellín de forma permanente, ni siquiera es un trabajador remoto, ¿sí me entiendes? Ok, Ya es un expat. listo. No quiere decir que es un Es, excluyente y no es una línea tajante que divide entre cuánto visita y cuándo vive, pero lo que sí es importante es que muchos se van transformando. Entonces, algunos son nómadas digitales, les encanta, se ponen a ser trabajadores remotos y después se pueden volver expat, pueden empezar a trabajar local, o pueden hacerlo, o pueden variar. Y la gran ventaja es que pueden tomar decisiones específicas según lo que más les convenga o quieran en ese momento. Y esa flexibilidad no se le daba antes a las personas. Tú imagínate que es para un extranjero venir a Colombia y que le digan que tiene que tener un codeudor, nunca entienden la palabra. Que le digan que nadie claro, le arriende menos de un año, que no esté amoblado, que nadie entienda que tiene que tener internet y que adicionalmente no puede traer una mascota. Todos esos no, casos me pues han ya, pasado. no viene. Pues no dice, pero yo gringo, ¿cómo voy a tener codeudor? No importa que tenga mucha plata en mi cuenta, no tengo codeudor, yo no conozco a nadie en Colombia. Además de eso, si yo quiero eh, adoptar, que es verdad lo que estoy diciendo, quiero adoptar un gato, ¿por qué no voy a poder adoptar un gato si yo quiero vivir con un gato acá? Si además de eso, yo de pronto estoy en Bogotá, quiero quedarme 6 meses, pero de pronto cambio y a los 3 meses me quiero ir para Medellín, yo tengo que tener esa flexibilidad. La oferta no había evolucionado a lo mismo que las personas. Y también piensa en lo local. Yo estoy viviendo en un lugar, yo no sé dónde quiero vivir, quiero probar vivir con una pareja. Oiga, no, venga y alquilamos un apartamento, lo tenemos que amoblar y además de eso tenemos que tener un contrato de un año. Ya se dificulta. En cambio es, oiga, venga, vamos y alquilemos 2, 3 meses, probamos y se alarga. Así como hay personas que amplían sus contratos, hay personas que los terminan antes, hay personas que no les gustó Colombia, hay personas que no les gustó Bogotá, o hay personas que eh, aman todas esas características. Lo importante es que pues, hay muchas y muchas ventajas para ofrecer, hay flexibilidad que se pueden adaptar
también hay co-livings rurales, hay turísticos, hay de 2 semanas, hay de todo. Entonces la gran ventaja es que tú tienes como una flexibilidad que puedes tener. Hasta hay unos que a mí me gustan mucho, que es el futuro para mí, y es que tú te puedas cambiar de ciudad sin ninguna fricción. Que tú digas, oye, yo me quiero quedar acá este Dentro de la tiempo, misma cadena. la Ah, qué no, misma tan cadena. espectacular. Oye, un poco de datos y de cifras del tema de las nómadas digitales. Pues personalmente el otro día estaba acá en Medellín hablando con alguien y también te lo conté a ti, y es que me impacta la cantidad de extranjeros que existen ya en el día a día, o sea, ya es en todos los restaurantes, en todos los sitios, ya realmente como un tema constante, sin hablar que obviamente eso ha hecho que se suba todo el tema de finca raíz, etcétera. Pero, ¿cuáles son como los datos actuales del tema de nómadas digitales y qué se espera del tema de los nómadas digitales de aquí en adelante? Como la Bueno, mira, es un proyección. fenómeno mundial. Esperan que en el 2032 haya 1 billón de nómadas digitales. 1 billón, si sigue como está creciendo la población, que no está creciendo tanto, debería ser entre un 16%, y ponle, no importa, ponle entre un 10 y un 20% de la población tiene una tendencia a ser de ese tipo. Adicionalmente a eso, eh, ¿qué es lo que está pasando? Que es algo muy, muy importante, que era lo que te decía, se cree que el 85% de los que han sido nómadas digitales creen que fue una decisión positiva en su vida. Y eso es algo que empieza a generar un fenómeno que empieza a ser muy importante. La legislación que está cambiando en el mundo es impresionante. Los países están flexibilizando sus visas para los nómadas digitales. Colombia fue uno de los pioneros y pasó de tener 6 meses a tener 2 años si tú te registras como nómada digital. Pero las empresas de seguros van a tener que empezar a sacar seguros diferentes. Un, Claro, un, un, un sistema bancario, una billetera digital, ya le toca sacar alternativas para recibir a los extranjeros. Ya no es lo mismo porque tú no le puedes pedir lo mismo a uno que a otro, pero esos cambios empiezan a afectar positivamente. Hasta yo tengo una creencia muy grande que eso va a terminar desarrollando y potencializando no solo eh, ciertos temas locales, sino también impulsando temas como mayor demanda de internet de buena calidad, mayor servicios complementarios. A mí me impresiona, muchos de los que vienen acá extranjeros terminan haciendo alguna actividad médica, no solo estética, sino de tipo normal. Uno siempre oye, no, que el gringo vino a arreglarse los dientes, sí, pero cuando usted está viviendo, usted se arregla los dientes, se opera los ojos y va a la peluquería. Entonces es más positivo. Por ahora se calcula que tienen 35 años en promedio, tienen un ingreso, ay, me encanta. Me ingreso, ha preguntado la edad. es, Pensé que era más eh, bajito, ¿sabes? Pensé que el promedio de no, edad era mucho más bajito. no porque fíjate, verás que acuérdate que para ser nómada generalmente eh, ya son profesionales, ¿sí? Porque ya están trabajando y es digital. Y adicionalmente, algo muy importante, se calcula que se gastan más de $1,000 en vivienda, en vivir, pero sus ingresos en promedio son de $4,500. Eso es bajo si uno lo compara con muchas economías, pero estos son promedios, ¿no? Entonces tú Claro. encuentras nómadas digitales, pues como uno los encuentra, que llegaron al edificio más lujoso de Medellín y alquilaron el penthouse y no les importa y se quedaron 3 meses y no, todo es barato. Pero también hay otros que, independientemente de cualquier cosa, están haciendo una actividad. Mira, yo he tenido tatuadores de Australia, hemos tenido eh, personas que están haciendo su sabático y entonces están haciendo obras sociales. Hemos tenido traders, consultores, de todo tipo, porque terminan haciendo ciertos temas que les da mucho beneficio personal, pero que generan pues el impacto que yo digo. ¿Qué buscan y por qué vienen a los diferentes países? Muchas veces, y sí tienen, es un parámetro muy importante, el costo de vivir. Y pues Colombia es uno de los paraísos en eso. Es mucho más barato para un extranjero Colombia Claro. que muchos otros países. Y sí buscan reducirlo. Obviamente, no quiere decir que una persona muy rica de otro país no lo haga, sino las personas comparan. Entonces, por ejemplo, me pasa, una persona que está en Nueva York me dijo, no, me iban a renovar el contrato y era tan caro que yo preferí irme 6 meses allá, voy a estudiar o voy a hacer parte de este proyecto que tengo que hacer y después regreso. Miran Entiendo. costo
costo vital para Colombia, clima, calidad de internet, que pues Colombia tiene deficiencias, pero tiene alternativas, salud, y dependiendo de dónde venga, le conviene hay veces los usos horarios. Entonces, era lo que yo te explicaba. Por ejemplo, un gringo, Colombia es muy bueno porque está en un horario neutro. Además, pues tiene viabilidad de moverse, pero además hacen recorridos. No quiere decir que no vengan los europeos, si bien, pero pues obviamente tienen unos retos más grandes de su trabajo, pero las grandes ventajas que tienen es que pues hay veces hay alternativas. Hemos tenido psicólogos, terapeutas, coaches, artistas, etcétera. ¿Qué características, ya hablando un poco como de tu liderazgo? O sea, yo creo que, digamos que el recorrido que has tenido desde una compañía que tenía 300 colaboradores o 300 personas en su equipo y eran formadores y capacitadores técnicos, a pasar a liderar un negocio totalmente distinto que tiene que ver con Coliving. ¿Qué del negocio de Spira, de esa primera compañía, has, has usado o qué de tu experiencia de vida has usado para crear y fortalecer como un negocio que se centra de una manera muy fuerte en la creación de comunidad? Porque lo has dicho en todos los tonos y es, hoteles hay un montón, eh, sitios para quedarse, pues hay, existen, pero si la gente prefiere quedarse en un lugar que les ayuda a generar comunidad, ¿qué es lo que tienen esos colivings de Plura que los hace tan especiales? Uno, pues al principio, y esa es, pues considero que es una de mis fortalezas, o es siempre lo he identificado, yo tengo buen pensamiento conceptual y es unir conceptos y extrapolarlos de diferentes temas. Pero una de las grandes ventajas es que yo soy muy malo en casi todo, entonces, por ejemplo, a mí siempre me toca traer equipo, yo soy malísimo para generar comunidad, yo tengo una persona que es mucho mejor que yo, ¿sí me entiendes? Yo soy malísimo, por ejemplo, construyendo, entonces yo ya no construyo, sino otros construyen. Y básicamente, pues yo sé que es muy trillado, pero al tener conceptos los intento aislar, adaptar y busco a alguien que me ayude en esa ejecución. Pero dentro del otro Ok. negocio, como yo hacía desarrollo de las personas, se hacía desempeño, algo muy importante es que los comportamientos en el desempeño son esenciales. O sea, yo no le puedo decir a alguien haga más goles, yo le tengo que decir, tiene que hacer estos pases, tiene que correr más rápido, tiene que hacer tantas asistencias, etcétera, ¿sí? Y tiene que tener tanta capacidad pulmonar para que lo haga, pero se lo tengo que volver comportamientos para que él sepa y ya yo lo entreno. Entonces, eso hacíamos en la otra empresa. ¿Qué es la ventaja acá? Que al estar aprendiendo, lo que me concentré mucho es en temas muy sencillos de pedirle a las personas para que me entendieran. Porque cuando yo empecé a hablar de coliving, créanme que nadie me entendía. Ni siquiera yo estaba muy claro del término de qué quería. Pero cuando yo le digo a una persona, oiga, es que es súper importante que interactúen. Entonces, una de las cosas que me traje es muy buena generando bonding con las personas y generando ambientes para que las personas interactuaran. Y esa Ah, es qué una bueno. persona que me genera 20. Entonces ella sabe perfectamente que yo nunca sé, por ejemplo, cuando es un partido de la Champions. Siempre me los pierdo y pues no soy muy futbolero, pero pues ayer vieron el partido. Pero también ella sabe que llegó una persona de Pakistán y que es verdad que sabía que venía a aprender danza colombiana del Pacífico, pero había estudiado danza y entonces dio clases de danza pakistaní acá. O sea, Ah, a qué mí no se me bien. ocurre nada de eso. ¿Sí me entiendes? A mí No, dicen de no te veo Pakistán, haciendo yo le digo, ¿y nada de cómo es eso. Pakistán? Sí, sí. O por ejemplo, si vamos a desarrollar algo tecnológico, yo tengo la noción, pero yo no programo, entonces yo le digo, ya quiero esto, pero entonces mejore y la persona lo puede idear. Entonces, un poquito ha sido como explicar los conceptos Buscar y buenos decirle a las personas aliados. en palabras y muy sencillas. Yo les digo mucho en comportamiento que quiero. No les puedo decir, oiga, lléneme el edificio, y les digo, oiga, por favor, bájeme los costos, sino les digo cosas muy específicas, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo para las personas. Entonces, yo siempre estoy mirando los KPIs de qué queremos. Entonces, es muy sencillo. Yo, por ejemplo, al comercial le digo, oiga, necesitamos que traigan más extranjeros. Entonces, el de mercadeo, la campaña de mayo es de extranjeros y el comercial sabe que el extranjero tiene un foco. Entonces, eso incentiva para que le llegue insumo a la persona que está
accionando comunidad para mejorar eso. No sé si me hago entender. Entonces, con cosas muy Sí, sencillas, y eso lo súper aprendí del otro específico y negocio enfocado. enfocado, y eso me ha servido. Obviamente nos estrellamos, pero otro de los negocios que a mí me gusta, que yo no lo veía tanto en el negocio B2B, es que este negocio obviamente es B2C en gran medida, no con los inversionistas, pero sí en general, pero lo que me ha matado es que podemos iterar muchísimo, ¿sí? Yo puedo cambiar todo el modelo de negocio, yo puedo tomar decisiones tan sencillas como no queremos, vuelvo y les digo, por ejemplo, nosotros empezamos a recibiendo muchas personas de corta estancia, y un momento que hubo un evento específico, no catastrófico como muchos que han sucedido, pero sí alarmante, como, oiga, no nos gusta este tema, no recibamos más personas un mes, ¿sí? No, Y no, pero eso es una decisión que gira el barco mucho más rápido en este modelo de negocio, y eso me ha parecido sí, interesantísimo, que yo no lo claro, sentía. espectacular. Mover la otra organización, mover, no sé, mover al banco más grande de Colombia, o mover a la empresa de telecomunicación más grande, o a la hidrocarburos, o a la de retail, es lentísimo y demoradísimo. Y algo que me ha impactado es que yo en este negocio sí puedo tomar decisiones mucho más tangibles, que las vemos mucho más rápido a tu nivel. Entonces, Claro, sí, tiene yo, otros retos muy distintos. Tiene otros retos muy distintos, pero también tiene unas oportunidades súper interesantes. sí, son Oye, diferentes. ¿qué metodologías usas tú para, como para ser más eficiente y ágil para encontrar oportunidades de alto impacto? Y como dices tú, en como en donde la gente no ve que pueda existir una oportunidad sino una dificultad. ¿Tienes alguna metodología? ¿Tienes algún mentor? ¿Tienes alguna forma donde tú digas, eres muy observador y eso se nota, y eres muy analítico, y tú también lo acabas de decir, es parte de mis fortalezas, pero ¿existe alguna otra metodología que tú utilices para hacer eso? Bueno, yo principalmente, y las dos más frecuentes que uso, que son muy sencillas, yo creo mucho en las fortalezas, yo creo mucho en los gringos, en que ellos solo desarrollan fortalezas, ¿sí? Y ellos se focalizan en fortalezas, no en debilidades, entonces yo me intento focalizar mucho en mis fortalezas y no en mis debilidades, y en el equipo es lo mismo, ¿sí? Esa es una, y es de Gallup, y eso viene pues de Goldman y de inteligencia emocional de todos ellos. Lo que pasa es que pues hay unos que se llaman más prácticos, entonces yo lo hago mucho fortalezas, ese es uno. Y el otro que es muy trillado, pero a mí me encanta y es el que más me sirve, y es que yo creo mucho, mucho, mucho en el océano. Y yo me centro mucho en ¿En el curvas océano azul? divergentes. Sí, yo me creo mucho en hacer curvas divergentes. Yo todo el tiempo estoy pensando, oiga, ¿por cómo hacemos algo divergente? Divergente en términos no totalmente eh, necesariamente de cambiar una industria, o no quisiera hacer, decir que eso se me ocurrió, pero sí por lo menos cambiar. Entonces, te pongo un ejemplo, unas personas tienen un edificio y mostrándole cosas diferentes, oiga, venga, confíe, deme el edificio y lo vamos a volver un coliving. Pero me toca darles alternativas no solo financieras, que lo puedo hacer, pero sobre todo en alternativas un poquito de cómo son los recursos divergentes. Y eso no solo se logra en términos de producto, sino también de situación. O sea, Colombia tiene una turbulencia en términos de negocios grande, no es un secreto, pues COVID, eh, cambio de estilo de gobierno total, eh, Todo. cambios específicos en la economía global, y eso, si uno los utiliza bien con curvas diferentes, funcionan. Entonces, imagínense lo feliz que fui yo con dólar a 5.000 trayendo extranjeros, que esto era un regalo, pero también cuando quedó Petro, pues hicimos un modelo en que ya no eran inversionistas ni institucionales ni sofisticados, sino inversionistas que tenían la plata atrapada en el sistema para sacarla, o como los estreses de ciertos inversionistas con activos improductivos, como volverlos más productivos porque no tienen alternativas. Entonces, la diferencia también está un poquito en la aproximación de las situaciones, y sí me ha tocado, pues, eso, y eso no es una técnica, sino un momento, algo pues que es un aprendizaje que no me ha pasado antes, y sobre todo no con Espira, y es como no me enamorarme mucho de las ideas. Ese es otro tema que me ha tocado, que es más personal, y entonces hay veces me toca dejar ir ciertas ideas, pero pues no el final, y pues esa no son técnicas, pero
pero pues me funcionan, es más a nivel Son principios. personal, Sí, sí. estoy totalmente de acuerdo. ¿Quiénes han sido tus mentores? ¿Con quién conversas cuando tienes una idea, cuando tienes un reto grande? ¿Quiénes son tus mentores? Em, Perdón, mis, los cambio, los roto, em, principalmente son de índole más conceptuales y de ideas. Y busco tener que sean muy divergentes. Entonces, pues tengo un gran emprendedor que siempre piensa diferente, tengo una persona que es súper arriesgar los negocios y también tengo otro mentor que es el más conservador del planeta. Entonces, lo que yo intento es, voto una idea y me quedo callado a ver qué me dicen y después intento construir, pero pues sí les gasto tiempo, no en términos de mentoría específica, pero sí de tiempo. De Entonces, conversación. sí, venga, almorcemos, venga, tengo esta idea, oiga, venga, ¿qué opina de esto? Oiga, venga, Y que eso es un nuevo aprendizaje, sobre todo desde la pandemia, y es al hecho el hecho de, pues, de oír más y ser mucho más fácil, es algo que por lo menos me está empezando a servir en términos por lo menos de negocios, en lo yo personal, no sé si lo haga todavía, pero por lo menos en lo otro yo sí soy más como, dígame, dígame, y todavía cometo muchos errores, pero sí un poquito ser más, más calmado en términos de mis decisiones. En Espira yo era mucho más decidido y mucho más directo, y entonces mis mentores eran mucho más casi como advisory boards y eran muchos más temas más ríos. Ahora lo que cambié es, no tengo ninguno de esos, sino busco mentores específicos que los roto mucho, dependiendo, y ahí me vas a entender de las fortalezas. Entonces, por ejemplo, como mi fortaleza son unas y no otras, entonces yo busco a alguien que tenga totalmente, pues, por ejemplo, la persona totalmente arriesgada me sirve como para sacarme de control, o cuando yo siento que estoy siendo muy caído, entonces como que los oigo y que me busquen con fortalezas, pero lo hago con fortalezas. Entonces, por ejemplo, yo soy analítico y conceptual, optimizador, emprendedor, foco y orientado al logro. Esos son los principales míos. Entonces, yo busco, por ejemplo, hay veces personas que sean más estratégicos. Yo no soy tan estratégico en algunos casos. A lo estratégico, sí, perdón, por ejemplo, no soy tan, y este Como no sé, orientado ya al es detalle. no soy orientado al Ok. detalle, no soy a las personas. Yo no soy ni orientado a las personas, no soy orientado al detalle, pero tampoco en algunos casos soy tan ambicioso. Entonces, me reúno con Ok. personas que sean ambiciosas, Qué me reúno nota. con Pero personas tenerlo muy claro me parece súper interesante para poderse complementar. Y me parece interesante es que cada negocio te está haciendo pensar de una forma distinta, que esa era mi siguiente pregunta y es cómo ha evolucionado tu liderazgo. Desde el primer negocio, desde Spira a este negocio, ¿tu liderazgo ha cambiado? sí, mucho, pero yo no soy buen líder, no lo tengo de mis fortalezas, cero. Entonces, por ejemplo, y ese es uno de los temas que a mí más me importan, por ejemplo, el cambio de Spira a Plura. Yo pasé de 300, ahora lidero es un equipo de, de 15, donde además de eso, los otros 100 no dependen de mí porque son de terceros, pero estos 15 no dependen de mí. Entonces, una de mis fortalezas Mm, es deje de tener tantas personas a cargo que estén necesitando tanto de su habilidad como líder en términos de gestión, de ejemplo, de motivación, de desempeño, para que otras personas que son mejores que usted lo hagan. Y un ejemplo es el gerente de Espira. Yo le dije, usted lo hace mejor que yo, coja y lidere a 300 personas que yo no tengo que además te esas habilidades. desgasta, pues te desgasta que cuando uno está por fuera de sus habilidades o de lo que las cosas que le gustan, pues termina siendo un desgaste. Entonces realmente lo que hice es simplificarlo, reducirlo al máximo y yo reduzco mi exposición por ejemplo, temas de liderar equipos. La reduzco al máximo, porque no es mi fortaleza y yo ya lo aprendí, no pasa nada. Tengo Me personas que parece sean mejores que espectacular yo en esas cosas. que lo reconozcas, pues digamos que yo personalmente no hay nada que me guste más que liderar,
Fácil. Entonces me parece rarísimo oír que una persona diga es que no me gusta liderar. Yo de hecho hoy estaba escribiendo una cosa en concreto porque cumplimos 11 años y lo primero que pensaba es, me siento absolutamente afortunada, ¿verdad? Y como agradecida como por liderar un proyecto divino donde entran unas personas espectaculares, donde los clientes son una nota y me fascina liderar, o sea, de verdad, es que hoy lo pensé, cuando estaba escribiendo eso a los 11 años, dije, qué delicia uno tener un combo de equipo como el que tenemos en concreto, y fue lo primero que pensé. Pero me parece divino que Claro. reconozcas que no es que te guste liderar, o sea, tengo otras fortalezas y estas son las que también disfruto, Pero que no, es no es que parte de no la solo es que no evolución me de uno. guste, es que sé que soy malo. ¡Ah! Mejor aún. Entonces, pues es mejor, o sea, si lo hago, ¿sí me entiendes? Pues Sí. obviamente, igual, por ejemplo, yo soy el dueño de Spira, pues, no es que yo no lidere, pero no lo puedo No, hacer sí, no bajo las directamente. mismas, Estamos hablando no de, sí, directamente. Sí, entonces yo digo, yo también, y yo digo, etcétera, pero ese eje de los roles fue algo que me permitió a mí comprender muchísimo, oiga, dónde puedo ser más útil, dónde puedo generar más valor, dónde no genero valor. Y también una cosa que pues también cambió mucho mi estilo de liderazgo, fueron dos ejes. Uno es qué celebro y qué no, ¿sí? Yo era una persona que por mi orientación al logro nunca celebraba o nunca paraba un poquito para disfrutar algunos de los logros específicos, por más que era orientado al logro, pero como uno dice, como ya hice esto, pero entonces tengo que hacer esto y entonces mañana tengo que hacer esto, claro. etcétera, por mis Never enough. características, con mis características, entonces, por ejemplo, ya estoy empezando a tener unos temas más específicos, como decir, oiga, esto es un tema de satisfacción. Y empezar como a premiarme, y eso me sirvió a mí en términos también de ser menos duro con las personas, de, por ejemplo, tolerar más el error, que no era una de mis características, porque, por ejemplo, si yo soy maximizador de gestión, entonces, pues, yo sufría mucho cuando no pasa y todavía me pasa, se me salta la piedra y todo, pero al reducir esas Sí, claro, qué exposiciones, frustración. yo pero yo puedo controlar más, ¿sí me entiendes? Yo me puedo sentar y decirlo, digamos, Claro. al KPI, oiga, pilas con esto, pero pues yo no tengo ya que decirle a la persona, oiga, Dios mío, pero es que mire que usted falló en esto, KPI, pero además en este desempeño y eso. Y otro de los temas que, pues, por ejemplo, también te has dado cuenta, yo soy malísimo en seguimiento, porque no es de mis características, no soy de detalle, entonces traer personas de esas me ha servido y entonces eso me liberó mucha tensión en términos del día a día y eso sí es algo que me ha servido porque yo vivo mucho más tranquilo hoy en día que lo que vivía hace, Qué nota. hace unos años, pero tengo, irónicamente, tengo más exposición ahorita al riesgo en mis negocios, pero tengo menos ansiedad y menos tensión de lo que tenía antes. Ay, me encanta, me parece espectacular como ser capaz de reconocer y no de reconocer para que porque nos cuentes a nosotros, sino como de reconocerse a sí mismo en qué es realmente uno bueno y qué le gusta hacer. Porque yo creo que también, la verdad es que yo creo que lo que a uno le gusta es porque le fluye, le funciona y no está como fuera de esa zona de comodidad que es tan incómoda a veces y termina siendo como una zona de pánico donde uno se desgasta un montón. Entonces me parece una nota como tener esa sinceridad con uno mismo, decir en dónde sí, ¿no? ¿Cuáles son No, y mis verdaderas fortalezas? salgo de comodidad, pero en donde yo quiero, y no es irónico, sino es totalmente a propósito. Me Entonces, encanta. reduzco exposiciones que no son necesarias, pero también reconociendo que desarrollar una habilidad que no desarrollé ya va a ser difícil. Y muchas son intrínsecas y otras es que ni siquiera nunca iba a poder. Entonces también aceptar eso me parece que sí, que me ha servido mucho. Me quitó Sí, tensión, le quita atención a mi equipo y los deja trabajar con todas las implicaciones que tienen. claro, claro. Bueno, para finalizar, vamos a hacerte como unas preguntas random, no las conoces y lo único que te pedimos es que respondas lo primero que pienses, sientas o lo que se te venga a la cabeza. ¿Listo? Si pudieras tener Claro. una comida con algún personaje, una cena con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? Uy, a mí me gustaría mucho conocer a Van Gogh. Ujú. ¿Qué le preguntarías? Yo creo que no le preguntaría nada, simplemente Nada. viraría nada, porque es un genio que incomprendido que me impacta tanto que
Me hubiera gustado como entender un poquito qué pasaba, pero pues no creo que le preguntaría nada. ¿Cuál es tu lugar Parchar con el favorito? mejor. Parchar, Me sí. iría Tomarse con unas Tolú Lautrec de fiesta, me iría con ellos dos de fiesta. con un tequila. Em, ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo y por qué? Es Villeta y es ahí porque pues no conté tanto, pero esa fue como mi primera empresa y yo hacía deportes de aventura y ahí me sentía muy cómodo y he vuelto repetitivamente a ese lugar y es un tema que me hace recordar de dónde vengo, qué hacía y que he mutado mucho. Yo hacía deportes de aventura, después fue facilitador, después entonces emprendí esta empresa de capacitación, después entonces hice temas inmobiliarios y ahora estoy cosiendo con Living y siempre vuelvo ahí como porque me ayuda a recordarme de dónde vengo y ese fue mi primer negocio cuando nadie hacía ni de esos deportes ni nadie iba a esas zonas a las que yo iba, porque es Villeta, pero pues es un poquito más adentro, etcétera, era un poquito más peligroso porque en mi época pues era un poco más complejo. Volver allá sí me gusta mucho. ¿Cuál es tu comida favorita de la infancia que todavía te encanta? Que la arepa con queso, Si me pudieras vivir en encanta. alguna época de la historia, ¿cuál sería? Esta, Si pudieras aprender instantáneamente cualquier habilidad, ¿cuál elegirías? a mí me gustaría hacer mucho más, tener muchas más habilidades de influencia en las personas, o sea, mejor liderazgo. ¿Tienes alguna afición o pasatiempo poco común? Ya no. Tuve, pues, hacía kayak, pero ya no. ¿Cuál es tu libro, película o canción favorita? El Principito. Si pudieras visitar cualquier país del mundo que no haya sido en este momento, ¿a dónde irías? Tanzania. ¿Qué debe tener un líder hoy, 2024? Ya que te ¿Perdón? gusta tanto ya que te gusta tanto el tema del liderazgo, ¿qué debería tener un líder del 2024? Pues iba a decir resiliencia, pero no es, tal vez yo creo que buscar alternativas, o sea, recursividad más bien. ¿Qué aprendizaje tienes hoy en día haces deporte o no? Sí. ¿Qué aprendizaje tienes como del mundo del deporte a la vida laboral? A mí el deporte se me hace clave para meditar. ¿Y eso cómo te sirve en la vida laboral? Yo siempre estoy pensando, entonces, uno de los temas con psicólogos que voy o con coach es, por ejemplo, tener la mente en muchos momentos pasivas y calmar mi mente, calmarme a mí mismo. Entonces, a mí el deporte me calma mucho. ¿Qué aprendiste de tu papá y de tu mamá? O sea, ¿qué sientes que has heredado de los dos? Mi mamá, recursividad y de mi papá, eh, es complejo, pero de mi papá entendí mucho lo que era ser frugal, o sea, es un frugal raro, pero pues aprendí mucho de él de eso. ¿Qué logro personal te hace sentir hoy como orgulloso? Dentro de esas metas que decías que empezar a celebrar un poco más y darte menos duro, Plura, me ¿cuál hace es una? sentir muy plura. Muy bien. ¿Tienes alguna tradición familiar especial Eh, Duermo con mis dos hijos. que Estoy admiras de tus dos separado hijos? y cuando estoy con ellos duermo con ellos y me encanta. ¿Qué admiras de ellos, de cada uno? Martín es una persona que le gusta entender cómo funcionan las cosas y tiene esa curiosidad inmensa y Simón le encanta, tiene súper claro lo que él quiere.
Si te encontraras con un genio y pudieras pedir hoy 3 cosas así que te sueñas en este momento, ¿qué te gustaría? Para ti, no para el mundo, pues, no es la paz del mundo ni la salud del mundo, para ti. Leer la mente. Ujú, Esta la he cuestionado mucho, pero en este momento no me importaría ser inmortal. ujú. Y a mí me gustaría como generar mucho bienestar. Entonces, ya por ahí algunas veces. ¿Qué te hace muy feliz? El logro, alcanzar una meta me hace muy feliz. Y por último, ¿cuál es tu recuerdo más especial de la infancia? El recuerdo más especial de la... Tal vez una foto con mi hermano en un viaje que fue muy importante y salimos los dos en un momento muy eh, marcado. Mi hermano es uno de mis grandes líderes, totalmente diferente a mí. Y ahí había una mirada de complicidad y eso es uno de los momentos más bacanos que tengo en mente. Qué belleza. Oye, gracias, gracias por compartir, no solamente como desde los logros que has tenido en ambas compañías, sino también desde la honestidad y sinceridad de lo que son las fortalezas para uno crear un negocio, y saberse rodear bien para complementarse en las cosas en las que no somos tan buenos. Y también creo que me queda un aprendizaje súper grande de esta conversación y es como dónde se para uno cuando las cosas cambian. Y creo que uno se desgasta mucho menos cuando se para desde el lugar de verlo como una verdadera oportunidad y cómo encuentra cosas nuevas y no solamente como, uff, las cosas cambiaron y ahora nos vamos a morir, sino cómo hacemos para convertirlo como en una verdadera oportunidad. Así que gracias, gracias por este espacio. Para todos los que les gustan las conversaciones estratégicas, en nuestro próximo capítulo es nuestro tercer invitado en este especial de hombres. Este próximo invitado va a ser muy interesante. Es un presidente de una compañía latinoamericana que también ha estado aprovechando una oportunidad muy grande que se le presentó. Así que los esperamos la próxima semana a todos y a los que les gusten esos temas de estrategia, pues claramente estamos en enconcreto.co en Instagram y en concreto estrategia en LinkedIn. Y este capítulo y todos los anteriores de las personas que hemos invitado a conversaciones estratégicas están en LinkedIn, están en YouTube y están en todas las plataformas como Spotify y Amazon Music y Apple Podcast. La razón de ser de conversaciones estratégicas para los que se conectaron por primera vez es nosotros recibíamos muchas mentorías en concreto durante 11 años de grandes personajes, líderes, emprendedores, y queremos compartirlo con otras personas que no tienen como el acceso a tener y a oír una muy buena conversación de negocio y también desde el liderazgo. Así que es la razón de ser. Los esperamos en la próxima conversación estratégica. Gracias, gracias Juan Carlos París.